quiero tocar con ustedes un tema que para mí es muy importante, sobre todo en la cuestión diagnóstica y en la cuestión del tratamiento ya en el sillón dental, que muchas veces nos enfrentamos con nuestros pacientes día a día, ¿no? Que son las calcificaciones de los conductos. Yo sé que han escuchado hablar muchas veces de cómo tratarlos, cómo o qué estudios podemos nosotros apoyarnos para hacer un tratamiento más simplificado en el sillón dental ya cuando estamos con el paciente. Pero del otro lado también entiendo que muchas veces los pacientes se rehúsan a hacerse estos estudios por muchas situaciones, por tiempo, por la parte económica. Muchas veces nos enfrentamos a la parte donde un paciente simplemente pagar el tratamiento de conductos ya se le hace algo elevado. Y si vamos un poquito más allá, cuando requieren un poste, cuando requieren la corona, pues es un tratamiento donde pues los pacientes muchas veces se les sale del presupuesto que ellos tienen. Entonces, hablando tal cual de endodoncia, de los... Perdón, doctor, la interrupción. Sí. Listo, nada más era para decirle cómo podía avanzar, perdón. Ya está, perdón, gracias. Vamos a hablar un poco de la nomenclatura que vamos a encontrar nosotros en las bibliografías o en libros, ¿no? Que lo vamos a encontrar como piedras pulpares, que ahorita vamos a ir desglosando cada uno de estos. Vamos a encontrarlo también como una metamorfosis calcificante, como conductos pulpares calcificados o como una obliteración de conductos. La nomenclatura más exacta o la que es la que ha definido mejor esta situación en los conductos es la metamorfosis calcificante. La metamorfosis calcificante, en sí la Asociación Americana de Endodoncia tiene una definición para ella, que es la respuesta pulpar por el trauma caracterizado por una rápida deposición de tejido duro a través de los espacios del conducto, siendo estas piedras pulpares más comunes en la parte coronal de la cámara pulpar del diente. Esto nos lleva a encontrar que muchas veces las calcificaciones, la metamorfosis, de la cual nosotros hablábamos aquí, la metamorfosis calcificante, va a iniciar muchas veces en la cámara pulpar de nuestro conducto. Aquí es donde nosotros nos vamos a enfrentar a las causas más comunes que esto lo va a realizar, y creo que todos nos hemos enfrentado a pacientes de edad avanzada con los dientes un poco más amarillos por la dentina, que son los que vamos a encontrar con mayor calcificación dental. También podemos encontrarla por trauma crónico, que pueden ser las afracciones o los desgastes, caries muy profundas, restauraciones muy profundas que muchas veces obturamos con resinas, y esto hace que haya un trauma, un desgaste más constante hacia la cámara pulpar, produciendo esta dentina terciaria que ya muchos de nosotros conocemos, que es esta dentina de reparación, y esta dentina de reparación nos va a empezar a formar estos cálculos pulpares. Las lesiones traumáticas también, estoy seguro que todos hemos visto algún paciente que tuvo un trauma, se hace un accidente de auto, practicando algún deporte, que meses después el diente empieza a tornarse de un color un poco amarillo, un poco grisáceo. Algunas veces, si el paciente es muy joven, puede tornarse el diente a un color un poco rosa. Esto cambio de coloración tal cual se le conoce como una discromia. Esta discromia está relacionada o está basada en la afección que tiene la pulpa propiamente, ¿no? La pulpa muchas veces tiene un sangrado interno. Este sangrado interno es el que nos va a empezar a producir los colores rosáceos o los colores grisáceos ya en una etapa más avanzada en cuestión de tiempo, ¿no? Cuando dejamos pasar mucho tiempo. Y es aquí cuando nosotros nos
preguntamos cómo empieza a ocurrir esta disposición de tejido duro, que no es dentina tal cual, simplemente es una forma, a parecer, de protección del propio diente hacia el trauma, hacia la agresión que este diente está recibiendo, ¿no? Entonces, inicia por una actividad de los osteoblásticas o de los osteoblastos, que esta actividad nosotros la vamos a activar cuando tiene alguna de estas consideraciones, como es la edad o como es el trauma, cuando tenemos caries profundas. Esto va a hacer que se active esta actividad osteoblástica y va a empezar a depositar tejidos duros en el espacio de la pulpa. Esto es lo que va a ir cerrando poco a poco la luz de nuestro tejido o de nuestro conducto, perdón, y esto lo va a producir tal cual los odontoblastos. Los odontoblastos son los que nos van a llevar a la periferia del conducto pulpar este tejido que es similar a la dentina, pero no es dentina. O sea, los cortes histológicos que se han realizado demuestran que no es tal cual una dentina. Cuando nosotros nos enfrentamos en el consultorio ante un tratamiento o un diente que vamos a tratar con una calcificación metamorfósica o obliteración de conductos, nos vamos a enfrentar a complicaciones. La primera complicación es el diagnóstico. Muchas veces cuando nosotros hacemos pruebas de sensibilidad a estos dientes, que casi en su mayoría son dientes anteriores, que también hay muchos posteriores, pero casi siempre son dientes anteriores, vamos a tener eh, falsos positivos, sobre todo en nuestras pruebas de sensibilidad. Muchas veces nos van a responder como negativos cuando tienen una vitalidad pulpar todavía estable, pero esto es por lo mismo, por la deposición de este tejido duro. Entonces, las pruebas o los estímulos que nosotros le coloquemos a estos dientes nos van a dar una falsa respuesta. Algo también muy común en que nos enfrentamos, en qué momento entrar a realizar el procedimiento. Muchas veces pensamos nosotros, si el diente no está teniendo ninguna respuesta, me refiero específicamente a dolor o algún proceso infeccioso en una etapa temprana, nos gusta esperarnos a ver cómo responde el diente. Y bien, esto a través también de muchos estudios, como Andrea Assen lo marca o lo dispone en varios artículos que ha publicado, siempre después de un trauma, tenemos que esperar cierto tiempo, entre 4 y 6 semanas, para ver la respuesta pulpar del diente. Si nosotros después de estas 4 o 6 semanas no vemos que hay una respuesta positiva, comparado con los dientes adyacentes o los dientes controles que nosotros tomemos para hacer las pruebas de sensibilidad, pues lo mejor o lo ideal sería realizar un tratamiento dental endodóntico. Este tratamiento dental endodóntico nos va a ayudar a que, por ejemplo, el diente no tenga esta discromia, este color amarillento o hasta negro en la corona clínica. Muchas veces, cuando nosotros esperamos mucho tiempo, y mucho tiempo estamos hablando de un año aproximadamente, el diente ya empieza a tornarse de color oscuro. Hay veces que es en un corto plazo, estamos hablando de 2, 3 meses. Cuando nosotros veamos que el diente ya empieza a tener un cambio de coloración, que insisto, el nombre ideal o la definición ideal es discromia dental, nosotros forzosamente ya tenemos que entrar a realizar una endodoncia. Si nosotros dejamos pasar mucho tiempo, lo único que vamos a hacer es afectar al paciente estéticamente. El tratamiento de conductos puede empezarse a volver un poquito más complejo porque va a empezarse a cerrar la luz del conducto, y posterior a esto hacer el blanqueamiento de la corona clínica va a ser un tratamiento un poquito más complicado. Es bien sabido que mientras más tiempo dejemos pasar la coloración o la discromia en un órgano dental, sobre todo en la corona clínica, es más complicado realizar el blanqueamiento interno.
Aunado a esto, vamos a tener otro tipo de complicaciones como van a ser perforaciones debido a que este tejido que se depositó en la luz del conducto es de un color muy parecido a la dentina. Entonces, si nosotros no tenemos las herramientas ideales, ¿cuáles son las herramientas ideales? Por ejemplo, un combin es una herramienta ideal, magnificación, un microscopio, tinciones. Si nosotros no tenemos este tipo de herramientas, probablemente el tratamiento va a ser un poco más complicado. Algo en lo que nos podemos apoyar, por ejemplo, son las lupas si no tenemos acceso a un microscopio, y esto también nos va a hacer un poco de agilidad en el tratamiento. Las fracturas de las raíces también. Nosotros necesitamos forzosamente apoyarnos en estos casos de ultrasonido, de puntas de ultrasonido, en las cuales, pues, si, insisto, si no tenemos las herramientas como las que acabo de mencionar, que es la magnificación o un combing o una cirugía guiada o una guía quirúrgica, perdón, pues probablemente podamos desviarnos del conducto y podamos perforar o hasta fracturar nuestra raíz. Instrumentos separados, cuando nosotros empezamos a trabajar este tipo de conductos, el conducto es un tejido que va a estar completamente indurado, va a ser un tejido muy duro al cual nos vamos a enfrentar. Entonces, si nosotros no utilizamos instrumentos nuevos, instrumentos con ciertos movimientos, la posibilidad de que se fracture un instrumento en esa zona, pues es alta. Yo siempre lo que recomiendo cuando ocupemos estos instrumentos para abrir, empezar a trabajar nuestras conductos calcificados, insisto, es que sean instrumentos completamente nuevos y empezar con calibres bajos, ¿no? Empezar con una lima 8, 10, 15, 20, 25 y empezarnos a regresar o estarnos regresando simultáneamente y mucha irrigación para que el instrumento no se nos separe. Las transportaciones también son muy recurrentes debido a que si nosotros no tenemos una buena visibilidad del conducto, no tenemos una buena visión, podemos irnos en una dirección diferente. Como comentaba hace unos momentos, el tejido depositado en la luz del conducto es muy parecido en color a la dentina que está dentro del conducto. Entonces es fácil que nosotros nos podamos desviar hacia un conducto. Y aquí empezarían muchas situaciones, desde que la lima ya tomaría con mayor facilidad esa transportación, ese conducto o ese pseudoconducto que ya formamos, y empezaríamos a complicarnos nuestro tratamiento. ¿Ok? ¿Qué debemos de considerar? ¿Qué debemos nosotros estar muy familiarizados a la hora de hacer o iniciar un tratamiento? En el momento en que nosotros decidamos tratar un conducto calcificado, debemos de tener estas consideraciones, como saber perfectamente la anatomía y las variaciones dentales, ¿no? Por ejemplo, en los dientes anteriores e inferiores, siempre tener muy presente que podemos encontrar dos conductos en estos órganos dentales. Por ejemplo, en los premolares, también saber dónde pueden estar posicionados anatómicamente la entrada de estos conductos para que nosotros, a la hora de empezar a hacer nuestro acceso y nuestra localización, aún teniendo magnificación, no desgastemos en exceso el tejido dental. Lo que nosotros siempre vamos a tratar de buscar es ser lo más conservadores con nuestra estructura. Pruebas de vitalidad alteradas, lo mencionaba también, muchas veces vamos a hacer pruebas y nos va a responder como si el diente estuviera necrótico, y cuando nosotros empezamos el tratamiento resulta que el diente está vital. Agilidad del operador es muy importante, que la persona que va a realizar el tratamiento esté familiarizada con los instrumentos que va a utilizar, como ultrasonido, estas puntas de ultrasonido, tinciones, etcétera, etcétera. Y instrumentos de apoyo, que estos instrumentos de apoyo pues son algunos tipos de limas
especiales que tienen la parte muy, muy activa y esto nos va a ayudar a poder localizar los conductos. El instrumental de apoyo que yo consideraría muy importante para realizar este tratamiento sería la magnificación, que no forzosamente, lo ideal es que fuera un microscopio, pero si no tenemos acceso a unas lupas de 3.5X serían muy buenas para apoyarnos en la visibilidad de lo que vamos a estar haciendo. Una tomografía también sería un apoyo ideal para que nosotros sepamos ya dónde va a estar la entrada del conducto, la luz del conducto. Muchas veces los conductos, la parte más coronal está obliterada y ya un poco yendo hacia la parte más apical está un poquito más abierta o tiene un poco más de luz. Entonces una tomografía sería un tratamiento o un instrumento ideal para hacerlo. Yo sé que muchas veces los pacientes pues ya no quieren hacer esa inversión. Puntas de ultrasonido diamantadas son completamente necesarias para hacer esta localización o esta negociación de conductos. La tinción muchas veces ayuda, muchos especialistas ya no la usamos tanto muchas veces hace un poquito más ensucia más dentro del conducto de lo que nos ayuda, pero bueno, algunas ocasiones podría ser de apoyo. Y esto sí es esencial, múltiples radiografías, ¿no? Las radiografías en sus diferentes angulaciones son un apoyo importantísimo para que nosotros podamos realizar este tratamiento de forma ideal. Radiográficamente nosotros podemos encontrar que observa como una ausencia de la cámara pulpar. Si nosotros nos vamos a este caso que les estoy aquí compartiendo, si ustedes fijan en este primer premolar, no se observa ni la cámara pulpar, pero la lámina dura generalmente está intacta. Y en este caso así es. Si ustedes se fijan, la lámina o lo que es el espacio ligamentario está prácticamente normal. Pero la luz del conducto no se ve en toda la trayectoria del diente. ¿Ah? Esto nos habla de la clasificación que encontré. Es una clasificación muy sencilla y es una clasificación donde habla que existen dos tipos de obliteraciones, que es la parcial y la total. La parcial habla un poco de la cámara pulpar está visible, pero el conducto radicular se ve estrecho, pero visible. Esto podemos decir, en este caso, de este premolar inferior, que sería una obliteración parcial, debido a que se alcanza a ver muy poco la luz de la trayectoria del conducto, pero se alcanza a ver. Con esta opción, donde ya no alcanzamos a ver la luz del conducto. Aquí no se ve ni la luz del conducto, ni la cámara pulpar del conducto. Entonces, esto nos podría llevar a que tenemos en la imagen pasada una obliteración total. En esta obliteración total, la cámara pulpar y el conducto auricular están completamente mineralizados y no son visibles. Estos son los retos ciertos a los que nos vamos a encontrar. Trabajar o realizar un tratamiento de conductos en un diente como estos, donde no vemos nada, ciertamente es muy complicado. Y es algo con lo que también nuestro paciente debe de tener conocimiento antes de que entremos nosotros a realizar cualquier procedimiento. Porque muchas veces los pacientes vienen con una expectativa muy alta de que nosotros, en mi caso en particular, tenemos microscopios, somos especialistas, vamos a resolverle el problema de quién nos lo está derivando, ¿no? Entonces ellos vienen con la idea de que, no, el doctor me lo va a resolver y ya con esto vamos a poder mantener mi diente en boca. Pero no, sí es muy importante que nosotros tengamos esa comunicación abierta y honesta con nuestros pacientes, que en estos casos es complicado que nosotros podamos
trabajar todo el conducto al 100%. Piedras pulpares. Estas piedras pulpares se van a ver ciertamente así en la entrada de la cámara pulpar. Muchas veces estas piedras pulpares las podemos mantener ahí siempre y cuando no nos contrarresten o no tengamos alguna contratiempo en la entrada de nuestros conductos. Si nosotros en la entrada de nuestros conductos, estas piedras pulpares, estamos teniendo alguna afección, que no podamos localizar un conducto, que estemos sobreestresando nuestros instrumentos por estar en contacto con esta piedra pulpar, lo ideal sería retirarlos. Los vamos a retirar con ultrasonido. Si la entrada de nuestros conductos está completamente permeable, podemos mantener estas piedras pulpares ahí. Insisto, si nosotros vemos que nos complica la visión, que nos complica el acceso a nuestros instrumentos, que nos va a complicar la obturación, lo ideal es retirarlos. Así es como se ve con microscopio una piedra pulpar. Esta piedra pulpar, yo decidí solamente rebajar estas partes porque no me permitía entrar correctamente a mis conductos. Mucha irrigación. Generalmente, cuando nosotros estamos instrumentando, estas piedras pulpares empiezan a separarse de la cámara pulpar y ya nos permiten un mejor acceso. Pero yo en este caso sí uní mi istmo porque esta piedra pulpar, perdón, estaba alterando o no me permitía hacer una irrigación ideal del istmo que unían mis dos conductos mesiales. Entonces yo sí decidí desgastarlo, pero no decidí quitarlo completamente. Muchas veces estas piedras pulpares están tan unidas a la parte del foramen que podríamos producir algún desgaste del foramen o hasta una perforación de este. Entonces, tenemos que evaluar perfectamente bien cuándo los vamos a retirar. Una de las razones más comunes por las cuales las vamos a retirar es porque no tenemos un buen acceso a nuestros conductos, una visión ideal, y los instrumentos los estamos sobreestresando. Vamos a empezar ahora a ver unos casos clínicos que quiero compartir con ustedes. Estos casos clínicos van a ser dos, en los cuales vamos a ver un conducto parcialmente obliterado o una calcificación parcial y una calcificación total. Este es una paciente de edad avanzada que el referidor ya no quiere extraer más dientes. Si no mal recuerdo, de la parte inferior solamente tenía ya estos tres órganos dentales y ya no quería extraer más dientes porque lo que me comentaba el referidor es que ajustar una prótesis o una prosto total inferior sin ningún órgano dental es muy complicado. El tipo de hueso es muy complicado y mantener estos dientes para él eran muy importantes debido a que esto iba a hacer la diferencia también para la paciente en el ajuste de su prostodoncia. Entonces, empezamos con el diagnóstico. Este diagnóstico nos va a ayudar muchísimo a poder hacer correctamente el tratamiento de endodoncia, ¿no? Este tratamiento de aquí fíjense cómo en la angulación que nosotros tenemos, en esta parte apical, la luz del conducto es casi nula. En la parte media y coronal, la luz del conducto es un poquito mayor, comparado con la angulación de aquí, donde sí alcanzamos a ver un poco más la luz del conducto. Tomar angulaciones en diferentes momentos de nuestro tratamiento también va a ser muy importante. Algo por lo cual realizamos el tratamiento de endodoncia también es porque este diente tiene una lesión periapical. Cuando nosotros tenemos lesiones periapicales, pues sí no podemos mantener el diente sin tratamiento de endodoncia. Entonces,
Clínicamente, este es el premolar que estábamos viendo radiográficamente. Realizamos el tratamiento de endodoncia, el acceso. Cuando realizamos el acceso tenemos que tener mucho cuidado de la coloración interna que vamos a estar viendo dentro del conducto. Cuando nosotros empezamos a tener una coloración más oscura, un color más marrón, lo ideal es ya no trabajar sobre esa zona, porque estamos hablando de que estamos trabajando en parte donde ya no hay dentina y lo más probable es que estemos teniendo un acceso no ideal, que estemos teniendo un acceso en un sentido opuesto o diferente hacia donde se encuentran nuestros conductos. Entonces, yo aquí empecé a hacer el acceso, pero me di cuenta que en la zona donde estaba haciendo el acceso estaba siendo de un color un poco más marrón, más oscuro, y decidí parar y decidí redireccionar mi acceso hacia esta zona donde el tejido es un poco más blanco. Cuando nosotros estamos haciendo un acceso, tenemos que tener mucho cuidado en localizar el color del diente de la zona, de la parte más profunda donde estamos trabajando. Y eso es una guía muy importante. Si el tejido es blando, podemos ir trabajando de una forma un poquito más considerada, pero también de una forma muy conservadora. Vamos a compartir este video. En este video realizo yo mi acceso con una fresa de diamante, con mucha irrigación, porque este tipo de dientes también tienden mucho a fracturarse. Son dientes que ya están muy secos, por lo mismo que una vascularidad pulpar, y las posibilidades de fractures son altas. Empecé con una lima 8 y este contrángulo, que es el contrángulo M4, este contrángulo M4 nos va a ayudar a lo que antes hacíamos manualmente y era muy tardado. Este contrángulo M4 lo que nos va a ayudar es ir abriendo nuestro conducto poco a poco. Debemos de utilizar limas completamente nuevas para usar este contrángulo, y este contrángulo nos va a ir abriendo poco a poco la luz del conducto. Son movimientos solo de entrada y salida con mucha irrigación o tener mucho hipoclorito en la cámara pulpar, porque acuérdense que el hipoclorito aparte es un lubricante, aparte de ayudarnos a disolver el tejido pulpar, es un lubricante. Fíjense cómo poco a poco este contrángulo M4 con los movimientos que en un ratito más les voy a enseñar, va permitiéndome ir un poco más hacia apical, ¿sí? Este movimiento apical es el que nos va a permitir ir entrando poco a poco más allá hacia la zona donde está el foramen. Posterior a esto vamos a hacer una irrigación. La irrigación tiene que ser constante para que los instrumentos no se vayan a fracturar. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros utilicemos estas limas junto con este contrángulo, lo único que vamos a hacer es hacer el tratamiento un poquito más veloz y el tratamiento un poquito menos engorroso o menos tardado para nuestro paciente. Esto nos va a llevar a tener menos citas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que nuestra lima, a mí me gusta empezar por la lima 8, hay muchos colegas que les gusta empezar por la lima 6. A mí la lima 6 en especial no es de mi agrado en estos casos, que es una lima que se dobla con mucha facilidad. La lima 8 también se dobla, pero tiene un poquito más de masa tal cual la lima, entonces nos da esta posibilidad. La lima debe de atorarse de esta forma dentro de nuestro conducto. Si la lima no se atora en el conducto, no vamos a poder realizar el uso del M4. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir trabajando manualmente con nuestra lima 8, 10 o 15 hasta que nuestra primera lima, que a mí en estos casos me gusta que sea la 8, nos permita que quede un poco justa o atorada dentro del conducto. Después de esto, vamos a utilizar nuestra lima número 10. Es forzosamente que nosotros sigamos estos pasos, porque si nosotros queremos saltar de una lima 8 a una lima 15 o a una lima 20, lo más probable es que
o fracturemos la lima o empecemos a hacer escalones dentro del conducto. Y la verdad es que en estos casos ya no queremos una complicación más o un reto más que cumplir. Entonces, una vez que la lima 8 me llega a mi longitud aparente, que esto lo tomé con la radiografía, vamos a pasar a una lima 10. La lima 10 es muy fácil, igual que la 8, solamente vamos a apretar este botón que les acabo de mostrar y este contraángulo M4 va a atrapar solo el mango de la lima y va a empezar a hacer su movimiento y nosotros vamos a ayudar con movimientos de entrada y salida. Muchas veces me preguntan la fuerza que se tiene que aplicar para esto. Yo solamente aplico el peso del contraángulo tal cual para hacer los movimientos. Yo no forzo el instrumento a bajar más allá porque puedo transportar o puedo separar mi instrumento. Entonces, este contraángulo nos está siendo de gran ayuda porque antes yo lo hacía manualmente, ¿no? Entonces, algo en lo cual yo me tardaba 20 minutos, media hora por lima, ahora me estoy tardando 2, 3 minutos por lima. Entonces, para mí en lo particular, este instrumento es algo muy positivo. De igual forma, entre instrumento y instrumento, vamos a ir irrigando, vamos a ir observando que estemos trabajando completamente dentro de nuestro conducto. La irrigación tiene que ser lo más apegada a la longitud de trabajo aparente que tomamos, y poco a poco vamos a ir y llegando. Siempre nuestra endoisi debe de tener un tope para que no tengamos ningún tipo de contratiempo. Vamos a pasar a la lima número 15, que igual de la misma forma vamos a apretar el botón superior o posterior que trae este contraángulo y poco a poco nos va a ir, aparte de que nos va a ir llevando más hacia apical, nos va a ir permitiendo ir ensanchando el conducto. Entonces, eso también es muy positivo porque aparte de que nos está ayudando a entrar a la parte más apical que estaba calcificada, tenía metamorfosis, vamos a ir ensanchando el conducto, que esto también es muy positivo porque posterior a eso, vamos y nosotros ya poder entrar con nuestros instrumentos con una posibilidad más baja de que se vaya a fracturar el conducto, ¿sale? Entonces, igual, irrigación, mucha irrigación, y vamos a ir alcanzando esto poco a poco con nuestros instrumentos. Esta es una lima número 8, que después de haber entrado con nuestro contraángulo, haber hecho esta parte del tratamiento, pudimos llegar a una longitud muy considerable de nuestro instrumento. Muchas veces, si nosotros con la lima número 8 vemos que no estamos bajando a una longitud o no estamos trabajando más allá, podemos pasar a una lima 15, como lo hice en este caso, ensanchar un poco más el conducto y posteriormente regresamos a la lima número 8. Y así podemos estar haciendo esto repetidas ocasiones o las ocasiones que sean necesarias hasta que nosotros podamos alcanzar nuestra longitud de trabajo ideal. Esta ya es una lima 15, pero en este caso en específico estuve trabajando varias veces, primero mi lima 8, luego regresaba a mi lima 10, luego y así irrigación, regresaba a mi 8, regresaba a mi 10, a mi lima 10 hasta poder instrumentar. Es muy importante que entre cada cambio de lima estemos observando que nuestras limas no se hayan abierto de la parte apical o de la trayectoria en la cual esté trabajando el conducto. Entonces, una vez que yo ya pude entrar al conducto a toda la longitud o toda la trayectoria del conducto, ahora sí voy a empezar a hacer mi instrumentación. Vamos a empezar a instrumentar con TF Adaptive. Ustedes fíjense cómo los instrumentos ya entran con mayor facilidad. El riesgo de que transporte o que separe es menor, mucho menor, porque ya abrí mi conducto hasta una lima número 15. Y vamos a empezar o vamos a poder entrar en este caso, entré con
TFA Adapted Small, que es algo que también me gusta mucho de este sistema, que por ejemplo en estos casos donde el conducto está cerrado, donde el conducto es estrecho, vamos a poder utilizar un sistema más delgado para evitar contratiempos. Siempre utilizamos una lima de paso o una lima de rectificación para quitar todo la limalla dentinaria que se haya quedado ahí. Esta lima yo siempre utilizo la 15 o la que más se haya ajustado a la zona apical y la meto siempre entre rotatorio y rotatorio. Entonces, si voy a utilizar mi primer rotatorio y voy a cambiar a mi segundo rotatorio, siempre utilizo esta lima de paso para tener una facilidad o un camino más permeable para mis rotatorios. Al igual que siempre utilizo irrigantes, y estos irrigantes es hipoclorito al 5.25%. A mí no me gusta diluir el hipoclorito. También algo muy importante que acaban de ver aquí es el goteo que utilizo. Ajá. Este goteo es el ideal para que no se vaya a extruir nuestro irrigante hacia tejidos periapicales. Otra vez utilizo mi lima de paso y utilizo un último rotatorio, que esto ya nos va a llevar a tener una conicidad muy adecuada y poder tener una obturación ideal. Estos instrumentos, al tener small y medium, nos van a ayudar mucho en evitar la separación del instrumento dentro del conducto. Algo también muy importante es la activación del hipoclorito. A mí me gusta activarlo ultrasónicamente. Este ultrasonido o esta punta trato de que no toque las paredes del conducto porque nos puede producir escalones, y lo hago corto 0.5 o 1 milímetro de mi longitud de trabajo. Hago dos sesiones de irrigación o 2 tiempos de irrigación, y entre irrigación y de activación y activación, perdón, activo mi hipoclorito y lo cambio. Es muy, muy importante la activación del hipoclorito debido a que se ha demostrado que cuando nosotros lo activamos, el hipoclorito aumenta la temperatura, se vuelve más bactericida y también disuelve el tejido que haya quedado ahí. Ya una vez que tengamos nuestra gutapercha completamente establecida, element free, vamos a hacer obturación de ola continua. En este caso el conducto medía 20 milímetros, yo puse mi tope a 14 milímetros y quitamos toda esa gutapercha. Compactamos, la compactación debe de ser suave y solamente para no dejar espacios, igual en este caso a 16 milímetros, dejando 4 o 5 milímetros abajo de gutapercha. Esto nos ayuda o nos convence en que está completamente reblandecida esa gutapercha y está sellando. Y vamos a inyectar gutapercha. Estos son los pasos en los cuales nosotros nos podemos apoyar para hacer un tratamiento en el cual generalmente nos podemos tardar un poco más. Cuando nosotros inyectamos gutapercha, a mí, dependiendo de la longitud de trabajo, lo voy haciendo por capas y voy compactando para que no me queden espacios, ¿vale? Compactamos lo mejor posible sin hacer mucha fuerza, y este es el resultado final ya de nuestro conducto, ¿no? Este conducto lo pudimos bajar a longitud de trabajo y vamos a darle seguimiento para ver cómo va a responder esta lesión periapical que tenía. Pero en este caso se alcanzó a trabajar de forma muy, muy ideal. Vamos a ver otro caso donde, pues sí, vienen las complicaciones, ¿no? Generalmente a nosotros como ponentes nos gusta siempre presentarle los casos de éxito, pero vamos a ver un caso que me refieren, perdón, donde pues se presentaron algunos contratiempos que tuvimos que ir resolviendo. Mi referidor me manda a este paciente donde él trató de empezar el tratamiento de endodoncia. Es un tratamiento en el cual yo lo clasificaría como una obliteración total,
en un ratito lo discutimos, donde no se ve nada de los conductos, no se ve nada de luz. En la parte más coronal tampoco se ve cámara pulpar. Entonces, para mí, este está considerado como una obliteración completa. Tomo una radiografía, ya que me llamaba la atención si esto iba a poder ser restaurable, que es algo muy importante a valorar también, porque pues creo que la finalidad, bueno, no creo, la finalidad de una endodoncia siempre es volver a meter al diente en su función y si es posible en la estética de la boca. Entonces, sí, tomé una radiografía, vi que el margen gingival o la parte del hueso estaba en una zona ideal que con alargamiento podría resolverse. Cuando empiezo el tratamiento de endodoncia, quito la restauración provisional que mi referidor colocó y me doy cuenta de algo muy importante. Se realizó una perforación. Esto que ustedes ven aquí es solamente la introducción de la encía a través de la perforación. Entonces, como platicábamos hace ratito, estos empiezan a ser coadyuvantes, empiezan a ser cosas que van a empezar a restarnos el éxito del tratamiento, ya que tengamos una perforación, aunque esta perforación está muy hacia coronal, pues ya son cosas que no nos van a permitir ver adecuadamente dónde están los conductos. A mí en estos casos me gusta retirar este poco de encía con una fresa de diamante troncocónica y también me gusta alisar mi piso para dejar esto completamente. En esta parte donde está el cursor exactamente, aquí es donde está la perforación. Aquí pueden ver un poco todavía de tejido. Y yo alicé mi piso pulpar porque de esta forma para mí es más conveniente o la posibilidad de empezar a localizar mis conductos es más fortuita. Lo que platicábamos hace rato, si ustedes se fijan, aquí tenemos un tejido blanco, un tejido blanco completamente. Este tejido blanco es donde yo voy a empezar a buscar mis conductos y estoy seguro que aquí los voy a localizar. Porque si yo empiezo a trabajar en tejido más marrón, un poco más café, sé completamente que no están nuestros conductos aquí. Entonces, aunque esté muy obliterado el conducto, esto me puede llevar a poder permear mis conductos. Entonces, es importante eso. Empezamos a tomar radiografías, como les comentaba. Empieza a ser un poquito más compleja la localización de los conductos, debido a que pues, el diente ya fue trabajado, el acceso está un poco amplio. Entonces, con un explorador de conductos, un DG16, empiezo a tomar radiografías para empezarme a localizar o yo empezarme a centrar dónde pueden estar mis conductos. Entonces, por ejemplo, aquí tomo mi primera radiografía y me doy cuenta que tengo que irme un poco más hacia la zona vestibular del diente, que es donde corresponde la localización del conducto. Esta parte es donde está un desgaste también importante. Entonces, todas estas radiografías que yo tomo son para guiarme y no introducir ningún tipo de ultrasonido o punta de ultrasonido en esta zona, porque lo más probable es que voy a empezar a desgastar tejido que no. Con el uso de magnificación y con el uso del microscopio, empiezo a desgastar mi conducto o la entrada donde yo pienso que está mi conducto y localizo el primer conducto. En este caso, el conducto sangró. Entonces, eso me llevó con una poco más de facilidad saber que esta era la entrada del conducto. Lo primero que hice fue meter mi lima 8, tomar una radiografía y algo muy importante, el uso de mi localizador. A mí me gusta mucho usar mi localizador en estos casos porque si yo introduzco mi localizador y me marca automáticamente pasado, probablemente perfore. Hacemos lo mismo, empiezo a negociar mi conducto con una lima de muy bajo diámetro, como es la 8, hasta donde pueda. No forzo en nada mi lima. Si solamente puedo trabajar 5 milímetros, está perfecto. Si puedo trabajar 10, también.
no forzo nada a alcanzar mi longitud aparente que yo ya había tomado. Entonces, esto lo que me va a ayudar es a tener una mejor visión del conducto, ¿sale? Entonces, de llegar a esto, empezamos ya a tener un conducto más permeable, más amplio, donde mi irrigante pueda entrar un poquito más, ¿ah? Y esto me va a ayudar a desgastar estas paredes y poder entrar de forma más sencilla. Entonces, si ustedes se fijan, siempre hemos estado posicionados en la parte más blanca del piso pulpar. Ahora, una vez anatómicamente, yo sabiendo que siempre uno está enfrente del otro, con una punta de ultrasonido, empiezo a hacer una línea recta. Esta línea recta forzosamente me tiene que llevar a mi conducto palatino en este caso. Entonces empiezo a hacer esta pequeña línea, empiezo con la irrigación. La irrigación en estos casos es vital porque este irrigante nos va a ayudar muchísimo a disolver esas pequeñas entradas que están calcificadas, entonces nos va a ayudar mucho a ir limpiando, a irlas disolviendo. Entonces, irrigo de forma muy importante y introduzco una lima donde pienso yo que puede estar mi tejido. Y sí, en este caso pude encontrar mi tejido con una lima 15, tiene un poco más de cuerpo y esto me va a ayudar a entrar de forma un poquito más sencilla. No la obligo, solamente trato de hacer un poco de trabajo biomecánico y mi lima ahí queda atorada. Entonces, esto me lleva a pensar que es mi conducto, ¿no? Son dos cosas o varias cosas que me llevan a pensar que son mi conducto. Una de ellas, la posición anatómica, y yo es este pequeño sangrado que también tuvo el otro conducto. Entonces, una vez que nosotros ya localizamos estos dos conductos, podemos empezar ahora a patentizar toda la trayectoria del conducto. Entonces, esta es mi radiografía con la lima número 8, en la cual solamente yo encontré un conducto y hasta aquí pude entrar. Si ustedes se fijan en esta angulación, ya cambia un poquito la visión y, por ejemplo, ya empezamos a ver un poco de luz en esta trayectoria del conducto. Se empieza a ver un poquito más de luz. Y una vez que localizamos el otro conducto, pudimos establecer longitud de trabajo en la raíz más distal y empezar a trabajar nuestra raíz mesial, ¿no? Esta raíz está más obliterada que la otra, pero radiográficamente podemos ya asegurarnos de que tenemos nuestros dos conductos completamente localizados. Algo muy importante es que tengamos una zona muy limpia de trabajo. En este es un tip que les voy a dar. Con el ácido grabador pueden comprar el más económico que van a colocarlo en la cámara pulpar, ¿ok? Todo lo van a llenar, toda la cámara pulpar sin introducir a los conductos y posterior a con un microbrush van a hacer un tipo de barrido en todas las paredes, en el piso de la cámara pulpar. Y esto nos va a ayudar de forma muy importante a eliminar esos pequeños residuos de dentina, de tejido que nosotros hemos estado trabajando. La finalidad de esto es que nosotros tenemos una visión muy exacta de lo que estamos haciendo. Acuérdense que nosotros tenemos una visión buena, es más fácil de poder trabajar, es más fácil de poder localizar lo que estemos buscando. Esto lo pueden implementar para localización de conductos, para colocar o para retirar un poste, dicho, porque muchas veces ya está tan contaminada la cámara pulpar que ya no vemos nada y el hipoclorito de sodio no quita todas estas partículas. Entonces, ustedes van a ver, no se tardan más de 2 minutos en hacer esto y en verdad que se gana muchísimo en cuestión de visión. En cuestión de visión, nosotros nos va a permitir, vean, todo lo que nosotros limpiamos, nuestros conductos quedan muchísimo más visibles y esto nos va a permitir poder trabajar mejor. Miren, secamos y fíjense que quedó muy limpio nuestra cámara pulpar. Trabajamos mucho manual, trabajamos mucho con el MB2 y se logró la longitud de trabajo de este
de este conducto y de este otro conducto. Pudimos trabajar los dos conductos y es algo muy, muy positivo para nosotros. El paso a seguir en este caso es sellar la perforación. En este caso decidí sellarla con MTA. Esto que ven aquí blanco es algodón que coloqué para que mi MTA no se fuera a introducir en ninguno de los conductos, porque pues de por sí ya fue retórico abrir estos conductos. Entonces, si se llega a introducir algo de MTA en el conducto, va a ser muy complicado o va a ser algo otra vez muy, muy retórico poderlo traer, ¿no? O quitarlo de ahí. Entonces, colocamos el MTA. Este MTA, acuérdense que este agregado nos va a ayudar a hacer un buen sellado. Ya existen muchísimos en el mercado, todos estos biocerámicos también son muy, muy buenos. En este caso decidí utilizar MTA por muchas razones. Una es que aunque se pigmente el diente, pues este diente va a recibir una corona. Entonces, muchas veces el MTA pigmenta el diente a través de los túbulos dentinarios. Sellamos, hacemos un poco de compactación con una torunda húmeda. Recuerden que lo ideal es dejar entre 2 y 3 milímetros de MTA en las perforaciones para que tenga un sellado adecuado. Y posterior a esto, la torunda húmeda, ¿no? Para que esto unifique. Este es el motor que nos puede, o que tiene la opción, mejor dicho, del M4. También existen para la pieza de baja, también existe otro contraángulo M4, pero bueno, este es muy, muy recomendable. Y estos son los movimientos que hace constantemente dentro del conducto las limas. Por eso deben de ser limas completamente nuevas y nunca estarlas forzando, ¿sale? Estos son los movimientos que nos ayudan a ir abriendo nuestro conducto. De mi parte sería todo. Espero tengan muchas preguntas sobre este tema, porque son temas que nos enfrentamos día a día en nuestro consultorio. Muchísimas gracias, doctores.